Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, nos pueden escuchar, además de al aire, también en diversas plataformas digitales como la página del IMER, las redes sociales del IMER y también consultar el contenido que de manera constante estamos poniendo a disposición de todas y todos ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es sumamente importante, es para hacer cara a esta infodemia, es decir, a estas llamadas fake news, a las noticias que realmente no son de buena fuente o que carecen de veracidad, de certeza, de verificación, y que también va relacionado con otros derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, también tenemos derecho a acceder a información pública, a transparencia, pero por cuanto a medios de comunicación, también tenemos derecho como audiencias. Y para ese tema de derecho de las audiencias está una querida amiga quien quiero demasiado. Y pues bueno, ella es Samedi Aguirre, ella es comunicóloga y periodista egresada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado como coordinadora en medios como el Fondo para la Educación Ambiental, en la Gaceta de la Facultad de Medicina de la misma institución académica, es decir, de la UNAM. Ha sido subcoordinadora de análisis en el monitoreo de espacios noticiosos relacionados a la materia electoral, es decir, del INE, y ha estado al pendiente de diversos periodos electorales de 2012, 2015 y 2018. Actualmente es verificadora justamente de hechos para evitar esta infodemia, esta falsa información, y es editora de El Sabueso de Animal Político. Querida Sam, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Hola Jessica, no, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme y pues muy contenta de poder saludar a toda tu audiencia precisamente que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy. Pues muchas gracias, Sam. Y bien, ¿qué es este derecho de las audiencias? Tenemos nociones y que igual y pues nos suena que nosotros como radioescuchas o personas que podemos acceder a diversos medios de comunicación, incluso digitales, tenemos este derecho de audiencias, pero platícanos más de qué va. Perfecto, mira, primero me gustaría ir un pasito más atrás y comenzar a contarte qué es una audiencia. Nosotros entendemos como una audiencia a este grupo de personas que reciben un contenido, que escuchan un programa, que lo ven, que lo consumen, incluso que leen algún material. Es relevante porque aparentemente se trata de un sujeto pasivo, es decir, esta persona que lo único que hace es estar recibiendo información, pero en realidad vamos mucho más allá de eso, porque justo la audiencia es quienes llevamos a la realidad esos contenidos. Vámonos a una forma muy poética, es decir, un libro no es nada hasta que alguien lo lee. Y lo mismo pasa con los contenidos que consumimos todo el tiempo por diferentes medios. Y justamente aquí lo importante no son los contenidos, sino quienes los recibimos y qué hacemos con esos contenidos. Y justo hacemos un montón de cosas que podemos resumir en tomar decisión. Y son decisiones que van desde echarle o no azúcar al cereal, hasta votar o no por un candidato, y que a su vez ese candidato se va a convertir en un tomador de decisiones que no solo va a afectar a una persona, sino que puede llegar a afectar a todo un país. Y justo aquí es relevante porque, como bien mencionabas, en esta época en donde la desinformación, la misinformación se ha convertido en algo con lo que convivimos constantemente en todos los espacios de noticias, mediáticos, incluso de interacción social, como son las plataformas de mensajería móvil como WhatsApp, Telegram, pues es importante que nosotros sepamos que tenemos derechos no nada más como personas, sino como audiencias, es decir, como este colectivo que recibimos estos contenidos, esta información, la procesamos y hacemos algo con ella.
¿Y cuáles son estos derechos? O sea, ¿a qué nos referimos? Pues justamente es esta forma de garantizar los derechos de las personas frente a los medios. Garantizar que el discurso que se emite y que recibimos no vulnera, discrimina ni viola los derechos fundamentales que tenemos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser personas, y que se refiere justamente a estos derechos presentados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero, digamos, algunos de los derechos a los que nos referimos, pues empezamos por saber que tenemos derecho a recibir servicios públicos sin ningún tipo de discriminación, sea por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, preferencia sexual, estado civil. No hay ninguna razón por la que debamos de recibir contenidos que nos alteren o que nos afecten. Todos tenemos derecho de recibir servicios públicos sin ningún tipo de discriminación por ninguna causa. Eso sería como de donde partimos, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya tenemos un montón de, digamos, de cosas que van surgiendo a partir de ese derecho básico, que pues empieza por tener acceso a información sobre pues diferentes concesiones, a ejercer libremente sin limitación alguna ni censura previa, el derecho a la información, al derecho de expresión, a la recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de audio, que justamente reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y sobre todo lingüístico. Ojo aquí porque justamente dentro de los derechos de las audiencias hay que englobar también a estas poblaciones que a lo mejor han visto o hemos visto vulnerados nuestros derechos en otros ámbitos, ¿no? Tenemos derecho a recibir programación que incluya diferentes géneros, que respondan a la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas, y que las opiniones que escuchemos fortalezcan la vida democrática de una sociedad. Y no solamente se trate de adoctrinamiento, como a lo mejor podemos entenderlo o hemos escuchado, ¿no? Que de repente lo único que vemos es programación sobre cierto tipo de religión, programación o contenido que solamente se refiere a una sola expresión de la sexualidad, por ejemplo, o algo que es muy común y que a lo mejor no nos damos cuenta, contenidos que solamente se dirigen a personas con capacidades específicas y dejamos fuera a otro tipo de público, como por ejemplo personas que no hablan español, personas que hablan alguna lengua indígena, por ejemplo, personas que se comunican a través del lenguaje de señas. Todo este tipo de audiencias es necesario que las veamos, y que no solo las veamos, sino que sepamos que tenemos el derecho de recibir todos los contenidos y toda la información de la forma clara y que nosotros podamos entenderla y al mismo tiempo hacer algo con ella, ¿no? Y me parece sumamente interesante esta parte en que hablas de esta pluralidad, esta inclusión de grupos históricamente discriminados. Afortunadamente, este programa también llega a estas personas que realmente en muchas ocasiones, pues como bien lo dices, no son visibilizados de la manera adecuada. Y lo importante es que, por ejemplo, nuestra audiencia son personas de 40, 60 años que no tienen acceso a redes sociales, y que también me llamó mucho la atención que ahorita mencionaste que realmente este derecho de las audiencias sí está previsto en ley. Y si está previsto en ley, nosotros, si bien no podemos igual ir a accionar algún mecanismo jurídico para exigir este derecho, ¿qué oportunidades tenemos las audiencias para exigir o al menos pedir que la información que se nos transmite sea información verificada, sólida, incluyente también, porque también es importante el lenguaje ciudadano? ¿Y qué reto hay sobre este contexto? Platícanos más. Pues mira, justamente estos derechos comenzaron a surgir, digamos, ya de una forma legal o ya establecida como dentro de la legislación mexicana a partir del año 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en donde pues se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos. Y justamente uno de los propósitos de esta reforma pues fue reconocer estos derechos de las audiencias a nivel constitucional. Aquí hemos tenido como una serie de retos para empezar, porque hay una reforma y luego esto cambia y luego la Suprema Corte revisa qué es lo que está pasando, y al final tenemos un escenario en donde
Por un lado, tenemos a personas discutiendo sobre los derechos de las audiencias y qué hacer para que justamente podamos recibir información veraz, sobre todo en periodos electorales o considerando esta discusión a partir de periodos electorales como las elecciones de 2006, venían a elegir algún presidente, algún candidato presidencial, y en donde los medios de comunicación pues tenían una evidente tendencia a favor de un candidato y en contra de un candidato, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzamos a hablar de los derechos de las audiencias para evitar la difamación, la regulación de los tiempos del Estado con el propósito de distinguir entre propaganda y información noticiosa. Eso es como muy básico, ¿no? Poder saber qué es publicidad y qué es una noticia es un derecho que muy pocas veces sabemos identificar y que a veces no se cumple, ¿no? Todo este camino legal que ha ido como ahí navegando en medio de los intereses de grupos televisivos, de grupos radiofónicos, de la agenda legislativa, incluso de otros actores políticos, pues es el camino que hemos tenido que andar por ahí caminando. Pero al final de cuentas existe o todo este camino recorrido y que ha sido luchado por diferentes organizaciones, como la AMDA, como la MEDI, como el Observatel incluso, pues todo este camino nos ha llevado a poder contar con figuras como los defensores de las audiencias, ¿no? Que son estas personas que justamente se dedican a recibir, a vigilar, a escuchar y a ver un poco hacia dónde van los contenidos que estamos generando y que al mismo tiempo estamos recibiendo, ¿no? En teoría, debería justamente de existir esta figura en los diferentes medios para que nosotros como audiencia podamos decir, oye, esto no me gustó, oye, fíjate que estás transmitiendo este programa en donde siento que se está vulnerando mi derecho o siento que está discriminando por esto, o estaba viendo este noticiero en donde evidentemente el conductor está violentando derechos porque habla más de un candidato, porque está diciendo mentiras, porque está pensando que yo no sé distinguir entre una opinión y una noticia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que ya existan estas figuras y que tengamos la posibilidad de saber que tenemos derechos, o sea, el simple hecho de poder mencionarlo, ya es un avance grandísimo, porque sí creo que si podemos mencionarlo, podemos visibilizarlo, y si podemos visibilizarlo, entonces podemos hacer algo para que esto cambie, ¿no? Y de ahí empiezan un montón de cosas que justo tienen que ver con la lucha contra la desinformación y con la lucha para poder obtener información veraz, que nosotros podamos no solamente recibir y escuchar, sino que también podamos comprobar a través de nuestros propios medios y que podamos replicar y que podamos utilizar para los fines que nosotros dispongamos, ¿no? Y este tema es muy importante. Justamente me hiciste recordar que en cada proceso electoral o incluso en determinados momentos que podrían parecer más relevantes en el contexto nacional, se implementó una medida que se llamaba verificando o verificado, y justamente nos ayudaba a nosotros como usuarios y usuarias de redes sociales poder detectar esta infodemia, estas fake news, estas noticias falsas, esta información que era tendenciosa y justamente buscaba polarizar diversos escenarios, no solamente políticos, sino de diversos temas, y que me parece muy importante el que existan estos mecanismos que me parece que también deben ser permanentes, no solamente temporales. Asimismo, que este sistema de verificación debería ser propio de cada espacio o cada medio de comunicación, y asimismo buscar que esta desinformación se transmita a través de medios más accesibles como la radio, es decir, no solamente irnos a redes sociales para la inclusión de todas las personas en el país. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadanas 660, todas las voces del IMER Radio. Regresamos en breve, no le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia.
Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Imer Radio, todas las voces, y el día de hoy, como les platicaba en la primera parte de este programa, estamos con Sammy Aguirre, quien es editora y justamente se encarga de verificar esta información que se publica en diversos medios de comunicación o en diversos espacios por parte de Animal Político. Y justamente nos estaba platicando del derecho de las audiencias, pero querida Sam, ¿cómo enfrentamos nosotros como ciudadanía el tema de la desinformación? ¿Existen mecanismos para poder nosotros erradicarlo? ¿Depende de las autoridades? ¿Cómo es ese tema? Jessica, pues es una gran pregunta porque la verdad es que es una problemática a la que nos enfrentamos no nada más en México, sino en todo el mundo en diferentes idiomas y a través de diferentes plataformas. Y lo que pasa es que justamente no es un tema que esté regulado, digamos, de manera homogénea, ni siquiera en un solo país, ¿no? Sin embargo, existen un montón de esfuerzos de diferentes personas y diferentes organizaciones para combatir estas desinformaciones, esta información incorrecta que nos llega por todos lados, incluso a través de medios de comunicación, cuyo precisamente objetivo debería de ser vigilar que la información que recibimos sea correcta, ¿no? Muchas veces esta información incorrecta o información falsa que nos llega no nos llega con esa intención de causarnos daño, pero existe, ¿no? Y afecta nuestra toma de decisiones, como lo platicábamos en un principio. Por ejemplo, algunas de las organizaciones de las plataformas digitales más grandes que actualmente pues están en internet, como son, por ejemplo, Google, Facebook, que ahora ya es mejor conocido como Meta, el mismo Twitter, incluso YouTube, en mayor o menor medida son plataformas que están implementando programas de verificación de hechos o fact-checking, en donde justamente lo que buscan es combatir la desinformación dentro de sus plataformas, ¿no? Algunas con mejores resultados, otras con, digamos, acciones cuestionables o que quizá no son tan rudas o no son tan equiparables a lo que es la ola de desinformación que atraviesa, ¿no? Justamente son estas plataformas las que están empezando un poco a regular qué se permite y qué no se permite dentro de ellas mismas, como por ejemplo Twitter, que para todos, o si no lo comento, es conocido este tema en donde de repente si tú violas la política de compartir información que no es cierta, información falsa, y después de un tiempo Twitter automáticamente te baja la cuenta, ¿no? En el caso de Facebook, por ejemplo, tienen un programa de verificadores, un programa de verificación de hechos en donde verificadores independientes, como en este caso el Sabueso de Animal Político, pues revisamos contenidos que la misma audiencia de Facebook marca como probablemente falsa, ¿no? Ellos dicen, esto está raro, nosotros lo revisamos, no todo, obviamente, bajo ciertos criterios editoriales que cada uno de los fact-checkers del mundo tiene, lo revisamos, tenemos una metodología súper clara, súper precisa, que seguimos justamente con la intención de que las audiencias no solamente deben de saber, yo digo que esto es falso y yo digo que esto es verdadero, sino que puedan ellos mismos tomar las decisiones sobre el veredicto al que nosotros llegamos y que no solamente puedan tomar las decisiones, sino que puedan seguir la misma metodología que nosotros utilizamos para poder revisarlas si así lo quieren y decir, no, sí tenían razón, o ¿saben qué? Se equivocaron, ¿no? De nuevo ejerciendo este derecho a decir, tu medio no me vas a decir, no soy un sujeto pasivo que me puedes decir y solo te escucho, sino ejercer este derecho de poder replicar a los medios, ¿no? Tenemos que tener como retomar ese valor, esa facultad que tenemos de decir, oye, esto no es verdad, ¿por qué me estás intentando mentir, no? O ¿por qué el contenido que tú me das no es de calidad, no? En este sentido, pues existen diferentes políticas, programas, por ejemplo TikTok, que es una red social muy nueva, al menos acá en México, que también está teniendo que implementar este tipo de programas y de medidas para evitar que la desinformación se siga dispersando de forma, pues, sin control, ¿no? En ciertos casos. Pero además de todos estos esfuerzos empresariales que obviamente de repente tienen ahí ciertos puntos que responden aparentemente a intereses, pues,
políticos, propagandísticos, incluso se podría pensar. De repente también existen otro tipo de esfuerzos, ¿no? Como son estas organizaciones que se dedican justamente, sin fines de lucro, a la verificación de hechos y a la alfabetización mediática para ciertas personas, para ciertos grupos de la población que justamente porque carecemos o no tenemos conocimiento de ciertas cosas, somos más vulnerables a caer en desinformación, ¿no? Y con esto no quiero decir que se trate de una cuestión de cultura o justamente clasista incluso, ¿no? De privilegio, porque no. Hay personas que podemos tener, y eso es algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Hay personas que podemos tener una educación, incluso a nivel licenciatura, posgrado, ser experto en, no sé, medicina nuclear y de todas formas ser víctima de la desinformación, ¿no? Porque no tenemos conocimiento de todos los aspectos y de todos los temas que existen en esta vida y por esa razón es necesario que sepamos que existe y que sepamos que existen herramientas y que existen fact-checkers a nivel internacional dedicados a revisar que la información que circula en Internet y que incluso la información que los mismos políticos dicen sea correcta y que no estén tratando de engañarnos como ciudadanía, ¿no? Justamente quiero hacer aquí una acotación importante porque el término fake news es una cosa que nosotros procuramos no utilizar porque si te das cuenta ha sido repetida y ha sido usada de forma tan desmedida por políticos en todos lados. Tenés a Bolsonaro, a Donald Trump, por ejemplo, aquí en México el presidente López Obrador hablando de fake news y justamente utilizando la palabra con una intención pues malévola y justamente desvirtuándola. ¿Por qué? Porque la usan como insulto para hablar mal de la oposición, para hablar mal de la prensa incluso, y sin importar si el contenido al que se refieren es verdad o no. O sea, utilizan fake news para decir como, ay, es un chisme, y eso ha desvirtuado mucho la palabra. Entonces, creo que lo más correcto o a lo que realmente queremos referirnos es a desinformación, que esa es esa información que no es correcta, que te narra un hecho que nunca pasó y que justamente tiene toda la intención de engañarte para que tú hagas o creas algo que realmente no existe, no es real. Y bueno, este tema también que abordas me parece de lo más interesante, justo cuando hablas de este rasero, este perfil que realmente no debe limitarse únicamente a un tema clasista o un tema de segregación o de no inclusión, ¿no? Al final del día, todas las personas en todos los espacios y en todos los medios somos susceptibles a caer en información falsa, en información que no es verificada y justamente en estos contextos en el que hay mucha polarización en el país, me parece que lo más adecuado, como bien nos comentas, es siempre guiarnos con buenas fuentes, con instituciones, organizaciones que realmente son más sólidas, que tratan de transmitirnos esta información neutra con el fin de que nosotros nos informemos y podamos tomar nuestras decisiones de manera consciente, de manera racional y no dejarnos ir por estas ideas o esta transmisión de expresiones que a veces, lejos de construir, deconstruyen y poco permiten el avance para erradicar la desinformación y lamentablemente pues poco hace por el derecho de las audiencias. Pero querida Sam, se nos está acabando el tiempo aquí en Radio del Imer y quisiera pedirte que en un minuto nos des tu mensaje final. ¿Qué te gustaría transmitirle a la audiencia? Perfecto, pues más bien me gustaría verlo como un llamado inicial, pues a recordarnos que nosotros como audiencia, como persona que estamos recibiendo un mensaje todo el tiempo, tenemos estos derechos no solamente a que nos hablen con respeto, a que nos vean, a que nos escuchen, a que nos den contenido que realmente nos sirva y que me sea de utilidad, sino que también tenemos este derecho a expresarnos y a exigir sobre todo mejores contenidos, mejores notas, mejores programas, incluso mejores noticieros, ¿no? Que nosotros tenemos este derecho de exigir qué es lo que queremos realmente ver y al mismo tiempo las personas que estamos del lado de los medios de comunicación tenemos la obligación no solamente de dar
información oportuna, sino que sea información veraz, que sea información realmente útil y que como tal podamos tener las fuentes y el sustento necesario para que efectivamente esa información pueda ser tomada por la ciudadanía y usada en su bienestar y no en contra de ella misma, ¿no? Que podamos tomar decisiones de manera informada es el objetivo no solamente de la prensa, sino que debería ser un objetivo colectivo, que realmente los tomadores de decisiones podamos hacerlo de manera individual, pero también de manera colectiva, de manera informada. Creo que ese sería pues la intención y el mensaje que me gustaría que reflexionáramos todas y todos el día de hoy. Gracias, Sam. Realmente ha sido un tema de lo más importante. Nos invitas a la reflexión y que, bien lo dices al final, no es un tema nada más en lo individual, también se puede replicar en lo colectivo que nos puede beneficiar o afectar a todos y a todos. Finalmente, Sam, compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, ¿tienes alguna publicación que podamos acceder de manera gratuita a ella? Platícanos. Pues yo estoy justamente en Twitter como @im_Sanmedi, me pueden encontrar ahí, pero sobre todo soy un poco más activa en la plataforma de Animal Político, en donde justamente tenemos este portal de verificación donde van a encontrar datos, noticias verificadas, pero sobre todo verificables que ustedes mismos van a poder acceder y donde los invito también a echarle un ojo a estos contenidos que generamos en las diferentes plataformas de Animal Político, del Sabueso de Animal Político, porque también tenemos guías, tenemos tutoriales, tenemos tips para que las personas comencemos a saber qué es esto de la desinformación, pero sobre todo cómo podemos verificarla y cómo podemos activarnos y exigir mejores contenidos, no solamente a los medios que consumimos, sino también a las personas tomadoras de decisiones, y en este caso a los personajes de la vida pública y cotidiana que todo el tiempo están en el foco de todos los medios de comunicación. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Sam, por haber compartido este tema tan interesante, explicarnos a grandes rasgos lo que implica el derecho de las audiencias y sobre todo cómo prevenirnos, cómo cuidarnos de esta información no verificada y que realmente existen mecanismos como los que aplica, por ejemplo, Animal Político, que nos enseñan a nosotros distinguir la información real y segura para seguir tomando nuestras decisiones de manera consciente y sobre todo información que ya ha sido verificada. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, hasta luego. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 24 de diciembre se conmemora un acontecimiento bíblico, en el que se recuerda los preparativos que hicieron los pastores José y María en vísperas del nacimiento de Jesucristo. En México se acostumbra a hacer rezos para arrullar al niño Dios antes de la cena familiar. Generalmente son los niños de la casa quienes cargan la imagen de Jesús, tradición de la sociedad mexicana. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.